Buenas, gente, ¿cómo les va? Les empiezo a hablar ahora para quienes vayan a ver el vivo más tarde. No tengan que comerse 5 minutos de silencio hasta que la gente empiece a conectarse a la sala. Pero buenísimo. Espero ya que hayan tenido un buen fin de, que hayan podido estudiar lo que les sirva. Hay gente que les sirve estudiar más, hay gente que les sirve estudiar menos. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Jessy. Bien, Este, este vivo de hoy va a ser más que nada para resolver ejercicios de matemática. No vamos a tener el tiempo para resolver quizá todos los ejercicios del cuadernillo, pero sí voy a intentar atacar los ejercicios que han sido más problemáticos, o sea, los ejercicios de los cuales me han preguntado mucho durante estos días. Em, ya ahora les voy a pasar un pequeño, no sé, otro dibujito, no sé, un garabato, pues ni siquiera mi letra se puede considerar dibujo. Otro garabato donde les explico cuáles son los ejercicios que vamos a estar realizando durante el día de hoy. Como ven, sigo con coronavirus, nada, mentira. Pero, pero bueno, bienvenidos, soy Víctor y a todos los que se fueron, a todos los que fueron entrando después del comienzo, les saludo y esperemos un cachito a ver si más gente se conecta y arrancamos con la clase de repaso. ¿Sí? La idea que vamos a llevar adelante hoy va a ser resolución de ejercicios. ¿Sí? En el medio, tranquiles, que voy a empezar a explicar ciertos conceptos, sobre todo los más importantes a la hora de entender los problemas de matemática. Pero además de la resolución de los ejercicios en sí, les voy a ir tirando tips al respecto de cómo pueden entender y desentrañar a veces los planteos que a veces se complica porque mm, se basa, resolver planteos se basa mucho en lo que es comprensión lectora y además un cierto dominio de lo que van a ser las fórmulas o las cuestiones más teóricas de la matemática que tienen que entender para poder entender que la tienen que aplicar. Ese sería como el paso más complicado a veces. Pero bueno, así que nada. Eh, yo creo que podemos llegar a hacer un par más. Aguantemos un cachito. Me quieren comentar cómo han estado pasando la cuarentena, cómo han estado llevando estos días que ya se parecen interminables. Eh, a mí, por ejemplo, lo que me pasa es que ya no sé si estoy en domingo, en sábado, en lunes, como que ha perdido el sentido, la concepción del día en sí mismo. Es o estoy despierto o estoy dormido. Y cuando estoy despierto hago cosas y cuando estoy dormido no, por suerte. Si no sería sonámbulo, contando arroz. El tema de sus abastecimientos, ¿cómo lo llevan adelante? ¿Pueden encargarse de la comida? ¿Tienen las facilidades para poder comprarlas? Porque para los que quizá no lo habían visto, salió una beca de la universidad que les da dinero para comprar comida y un montón de cosas, así que estaría bueno que si están teniendo dificultades económicas a la hora de enfrentar el tema del alimenticio, eh, métanse en el Insta de Ares que van a estar ahí los datos de cómo inscribirse a la beca y eso. Bien, a ver. Sí, mucha gente parece que el aburrimiento lo enfrenta con la cocina, pero no solo eso, tienen que también tener alguna pequeña rutina de ejercicio o algo, porque si solo comen durante esta cuarentena, les digo que no va a estar tan bueno para cuando termine la cuarentena. Cocinen, pero hagan sentadillas mientras cocinan, por ejemplo. Hola. Sí, yo sé que da vagancia, pero hagan un poquito de ejercicio. Yo, todo el ejercicio que hago es bajar y subir las escaleras de mi casa, por ejemplo. Más que nada, pues soy bastante olvidadizo, entonces me olvido las cosas que están abajo. Y cuando estoy arriba y tengo que ir a buscarlas, se me olvidan las cosas que quedan arriba cuando voy para abajo y tengo que ir a buscarlas. Hola Valen, hola Mili. Hola Lau. No, es el de matemática.
No hace falta insultar, Mati. En este horario va a ser el de química más temprano, pero el tema es que debido a problemas con mi conexión a internet no pudimos hacer el de matemática a las 3 de la tarde. Entonces los movimos. Vamos a hacer ahora el de matemáticas y vamos a hacer mañana el de química. Sí, principalmente porque mañana tienen la EDF de matemática, entonces sería un re problema si no pudiéramos tener esta instancia antes de su EDF. Supuse, Mate, supuse, no te das problema. Yo lo que siempre me parece es que hay mucha diferencia entre lo que yo digo y lo que ustedes terminan viendo, porque me llegan los comentarios como súper a destiempo de las cosas. Está buena de los pochoclos, dulces o salados, igual es la pelea letal. ¿Pochoclos dulces o pochoclos salados? Quiero ver sus votos acá abajo. Yo soy partidario de los pochoclos salados, si bien puedo comer los dulces. Muy bien, Valen. Salados. Salados es la que va. No, ¿cómo que dulces, chicos? Ustedes no entendieron nada. No sé si les voy a poder explicar matemáticas si comen pochoclos dulces, tipo. La gente que come pochoclo dulce no sabe ni sumar. Arre. Bueno, yo creo que ya estamos todos los que vamos a hacer, o al menos una gran parte de quienes vamos a estar el día de hoy. Así que les empiezo a contar. Para todos los que se unieron recientemente, vamos a hacer una parte de resolución de ejercicios de matemática. Lo voy a aclarar, voy a poner acá abajo matemática, por la simple razón de que hay gente que seguramente se va a conectar pensando que es el de química, que no vio el tema de la reprogramación, me quedó casi la afuera. Vamos a estar haciendo ejercicios de matemática, no vamos a hacer todos los ejercicios por una cuestión de tiempo, a menos que quieran estar acá hasta las 4 de la mañana, pero sí vamos a estar haciendo los que han sido más problemáticos, ¿sí? Estos ejercicios que más nos han costado quizá hacer durante la semana o durante el poco inicio de clases presenciales que tuvieron, y seguramente les ha costado mucho más hacerlas de forma solos y solas en sus casas. Estos son los ejercicios de los cuales me han llegado más dudas. Yo ahora les voy a mostrar qué ejercicios vamos a realizar y ustedes me pueden dejar en los comentarios qué otros ejercicios les gustaría que si nos queda algo de tiempo. La idea es que este vivo no tome tanto, ya van 10 minutos, no sé por qué, pero nos permiten hacer vivos de 1 hora nada más, así que si nos queda algo de tiempo vamos a estar resolviéndolos también al final de esto. Pero bueno, empezamos entonces. Hoy, en la resolución de ejercicios, vamos a estar haciendo lo siguiente, ¿sí? Vamos a estar haciendo de conjuntos, de lo que es conjuntos, esto es conjuntos, ¿sí? Vamos a estar haciendo el 1A y el 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conjuntos dentro de todo es mucho más explicativo, no tiene tanta complejidad el tema de entender cómo son los conjuntos, pero con el 1A vamos a poder establecer bastante cuáles son los conjuntos ya definidos, más allá de que por más que uno después pueda hacer otro tipo de conjuntos, y cuáles son las propiedades de esos conjuntos principalmente. Y en el 2 vamos a intentar entender una diferencia crucial entre lo que son los compuestos discretos y los no discretos, ¿sí? Después, en lo que es resolución ¿cómo se llama esto? Operaciones con números, vamos a hacer el ejercicio 5 y el 6, ¿sí? El 5 principalmente el C, el I, el P y el B, por una cuestión de que es mucho más, de que son algunos bastante claros de ejemplificar.
y son los que más dificultades han tenido a veces para comprender, por más que algunos son bastante sencillitos. El 6b, este es muy importante porque ¿sí? Si ustedes ven en la resolución, en las resoluciones de los ejercicios que le dejaron los de matemática, el resultado está mal. Al menos fue lo que, después de charlarlo un montón con un montón de amigues, que también saben bastante de matemática, y eso fue lo que llegamos a la conclusión, porque lo resolví 16.000 veces fácil, y en ninguna de esas 16.000 veces logré que me diera el resultado que les da el cuadernillo de soluciones. Así que, si ustedes creen que el resultado es menos 3/4 o algo por el estilo, eso está mal. El resultado que les da en el cuadernillo de resoluciones está mal. Ya vamos a ver cómo se resuelve y cuál sería el resultado correcto. Después del logaritmo nos vamos a encargar del 9 y del 10, ¿sí? Porque... Perdón, del logaritmo no, No, sí, del logaritmo. El 9 y el 10, porque el 9D principalmente, porque ese también tuvieron bastante complejidad para realizarlo. Porque... Ah, después lo cambiaron, Mel. Mirá, no, yo cuando vi el cuadernillo, cuando me lo mostró uno de los chicos, me figuraba ese resultado y me parecía que estaba mal. Pero bueno, el 9D y el 10A y B, estos son bastante sencillos de comprender. No necesariamente, no es que le estoy solo explicando los ejercicios sencillos, son sencillos de comprender en términos de que son los que van a ser más fundamentales para que ustedes entiendan el resto del tema. ¿Sí? Vamos a realizar de trigonometría el 17 y el 20, que son también bastante... Uno es cómo calcular un lado y el otro cómo calcular un ángulo. Es lo fundamental, lo que tienen que entender. Si estuvieron en el video anterior donde charlamos trigonometría, esto ya lo cubrimos, no estos ejercicios en particular, pero sí ya cubrimos estas dos formas, el tema de calcular un lado y calcular un ángulo, pero bueno, siempre sirve repasar. Y vamos a estar haciendo todos los ejercicios de aplicación. ¿Sí? Son 4 ejercicios de aplicación y estos los quiero encarar principalmente porque esto nos permite resolver el tema del el planteo. ¿Sí? Cómo agarrar, desmenuzar el planteo y poder entender qué es lo que nos pide, qué es lo que vamos a tener que usar como datos y qué es lo que vamos a tener y cuál es la fórmula, si se quiere, que vamos a tener que utilizar para poder resolver el problema. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, esto van a ser las cosas que vamos a ir realizando. Voy a intentar que sea menor a 1 hora, pero les juro voy a hacer todo lo posible, así que... pero tampoco la idea es que vaya súper rápido. Entonces, voy a ir explicándoles bien, lento pero rápido al mismo tiempo. Jaja. Bueno. Lo primero que vamos a ver son los conjuntos de números, ¿sí? Como habíamos dicho en los cuadernillos de ejercicios que les pusieron en el curso introductorio, esta es la parte de conjuntos, ¿sí? El ejercicio 1A, que les dan una tabla, perdón, yo no sé hacer tablas, soy un queso, pero bueno, les da una tabla más o menos así, donde ustedes tienen que poner qué número es de que pertenece a qué grupo. Sí, eso, identificar al conjunto numérico que pertenecen los siguientes números, ¿sí? Por eso ahora es que les paso a explicar cuál es el que pertenece a cuál y así siguientemente. Bien, el número 3. El número 3 pertenece al grupo de los números naturales. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Bueno, los números naturales son los números que nos enseñaron desde jardín, ¿sí? El 1, el 2, el 3, ¿sí? Del 1, el 2, el 3, en adelante hasta el infinito, ¿sí? Ahora, el 0, ¿sí? Perdón, escribí cualquier cosa. El 0 no es un número natural, ¿sí? No lo es. El 0 va a estar agrupado dentro de otro gran conjunto de números, que son los que vamos a ver en alguno de estos lados, seguramente, que son los números enteros, ¿sí? Los números naturales son los números del 1, el 2, el 3, así sucesivamente. No tienen coma, no tienen divisiones, ni nada por el estilo, nada raro. Bien, pi. Pi es un número irracional. ¿Qué significa que sea un número irracional? Bueno, principalmente de que no puede ser obtenido a través de una razón. ¿Y qué es una razón? Una razón es una división, ¿sí? A diferencia del otro gran grupo que contrapone a los números irracionales, que son los números racionales, los números irracionales no pueden ser obtenidos a partir de una división, ¿sí? El número pi es un número que normalmente uno lo conoce como 3,14, ¿sí? Sin embargo, pi tiene
muchos infinitos decimales no repetitivos después de la coma, o al menos se cree que no son repetitivos. Por lo tanto, va a formar parte del número del grupo de los números irracionales, ¿sí? El número 0,01 es un número, ¿sí?, que normalmente nosotros llamamos decimales, ¿sí? Está mal dicho, pero bueno, que son los números con coma. Este número en particular es parte de lo que se llama el grupo de los números racionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les había dicho anteriormente, pi era irracional, pues no podía ser obtenido una división. Este puede ser obtenido una división. ¿Qué división? Bueno, la división 1 sobre 100, ¿sí? Entonces, normalmente uno puede ver expresados a los números racionales como fracciones o como números con coma, ¿sí? El número menos 0,3 periódico. Este número en particular, ¿qué significa este triangulito de acá arriba? Esto significa que el número es 0,3333 e infinitos 3 posteriormente. Ahora, ¿este número es racional o irracional? Bueno, tiene infinitos decimales o sea, tiene infinitos números después de la coma como los irracionales, pero puede ser obtenido a partir de una fracción, de una división, como los números racionales. Este en particular es la división 1 sobre 3. Entonces, es, sin lugar a dudas, un número racional, ¿sí? Si lo podemos obtener a partir de una división, es un número racional. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar los números racionales de estas otras cosas, como los irracionales? Bueno, esto, ¿sí?, lo podemos diferenciar, porque pues, si bien tienen infinitos números después de la coma, estos infinitos se repiten, por eso nos permite hacer esto, ¿sí? Ponerle esta tilde que se llama periódico. Entonces uno dice 0,3 menos 0,3 periódico. Eso significa, claro, es verdad, buen punto, Alan, menos un tercio, me había olvidado del menos que está acá adelante. Bien, a uno le permite escribirlo de esta forma súper reducida y sabe que es un racional. La raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2, hay una forma de calcularla, si se quiere, de forma geométrica y un montón de cosas, pero lo que a nosotros nos importa es que, al igual que pi, tiene una infinita cantidad de números después de la coma, que es no repetitiva, ¿sí? Si ustedes escriben la raíz cuadrada de 2 en la calculadora, van a ver que les aparece un número que empieza como 1,4142, etc. Bueno, eso significa que la raíz de 2 también es un número irracional, ¿sí? Ahora, 2 séptimos, ¿sí? Acá hay una pista muy grande. Esto ya está expresado como una fracción. Si está expresado como una fracción, uno fácilmente puede decir que es un número racional. Pero, y ahora les voy a explicar, tanto los números naturales como los números enteros que vamos a ver más adelante, sí son números racionales. También son números racionales. Ahora les voy a explicar más adelante. 2 séptimos en su particularidad es el número 0,28571428,5. ¿Sí? Si ustedes lo ponen en la calculadora, ustedes van a ver que parecería que tiene infinitos números, ¿sí? Al igual que si yo pusiera la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la calculadora tiene un límite de números para mostrar. Pero, al ser una fracción, este número nunca va a poder tener infinitos números que se repitan. Infinitos números que no se repitan, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una división. Las divisiones, siempre para que te den números tan largos, sobre todo después de la coma, entra en una especie de bucle donde ya no pueden calcular más un nuevo resto. Entonces se siguen agregando numeritos uno tras del otro sin calcular un resto cero. Pero bueno, si sabemos que es una fracción, sabemos que es un racional, por más que tenga infinito, o que al menos que parezca que tuviera infinitos números que no se repiten, ¿sí? Esto es lo que parece. Si uno después se toma el trabajo de calcularlo a mano, uno va a ver que esto va a tener un límite, o que al menos se va a empezar a repetir nuevamente, ¿sí? Bien.
Este otro número de acá, el menos 5 quintos, de nuevo, una fracción, todo indicaría que parecería ser un número racional. Pero ¿qué pasa? Un número dividido, el mismo número, siempre te da 1. En este caso, como número negativo, nos va a dar menos 1. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se considera un número entero. ¿Sí? Los números enteros son la amplitud de los números naturales, una ampliación, perdón, mejor dicho, una ampliación de los números naturales, donde si uno los ubica dentro de lo que se llama la recta de los números reales, ¿sí? Si yo pongo acá el 0, ¿sí? Yo tengo el 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Para allá tengo mis números naturales, ¿sí? Pero la totalidad, que son estos también los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, pero la totalidad de estas cosas, escribí como un poto. La totalidad de estas cosas son los números enteros, ¿sí? Los números naturales serían solo los enteros positivos, el grupo de los enteros abarca tanto los números positivos como los negativos, como el 0, ¿sí? Entonces, esto si bien es una fracción, que uno pensaría que puede ser un número racional, al realizar la fracción nos damos cuenta de que nos da 1, menos 1 en particular. Entonces es un número entero. 0,121314. Este es un número, ¿cómo decírselos? Es un número racional, porque principalmente tiene un número, tiene coma, es una forma fácil de identificarlos, y además no tiene números infinitos, o al menos, sí, supuestamente sí tiene números infinitos. Bien, este número, en ese caso, también sería un número irracional. ¿Por qué? Porque no hay fracción posible que nos dé un número de infinitos números después de la coma que sean todos distintos. ¿Sí? Y ahora, el menos 3, tanto como el menos 1, también es un número entero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un número que no tiene coma, ¿sí? 3,0 en realidad, pero bueno, no tiene coma en ese sentido, y que es negativo, ¿sí? Si no tuviera coma y fuera positivo, sería un número natural. Bien, ahora, este caso nos da la pauta de que los números pueden pertenecer a más de un grupo al mismo tiempo, pero no a cualquier grupo, ¿sí? Los conjuntos de números, que son lo que estamos viendo al fin y al cabo, a veces están incluidos dentro de otros conjuntos, ¿sí? Y de esta forma, los números naturales, si uno lo quiere ver así, está incluido dentro de un mayor grupo que son los números enteros. Estos números enteros están incluidos en un grupo aún mayor que son los números racionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que los enteros también lo podemos expresar como una división, que era una de las características que tenemos que cumplir para los números racionales. Entonces los números enteros pertenecen a los racionales. Y los números naturales son simplemente los números positivos del grupo de los enteros. Entonces, estos grandes grupos, un número que sea natural también va a ser entero y también va a ser racional, a diferencia de los irracionales, que son otro grupo está apartado, ¿sí? Los irracionales y los racionales conforman un grupo aún mayor que se los llama los números reales, ¿sí? Los números reales son los que vamos a trabajar normalmente, ¿sí? Después están otro grupo que son los números imaginarios, pero a lo que no nos compete el día de hoy porque no lo trabajan durante el curso de ingreso. Ya lo van a ver más adelante. Así quedaría nuestra tablita. Si ustedes tienen en su cuadernillo pueden chequear que los números, que los grupos estén correctos. Pero bueno. Avancemos al punto número 2. En el punto número 2 tenemos la menor distancia entre dos números, enteros y reales. Y acá está la gran diferencia. Los números enteros, como yo les dije, son los números que podemos contar. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si yo tengo en una línea recta, ¿sí? Es lo que se llama la recta real, ¿sí? Si yo tengo los números enteros, 1, 2, por ejemplo, de este lado, y menos 1 y menos 2 de este lado, yo puedo entender cuál sería la distancia entre dos números. ¿Por qué? Porque ¿cuántos números me toma ir del 1 al 2? ¿Sí? ¿Cuántos números tengo que hacer? Un solo paso, ¿sí? Si yo quiero pasar del menos 1 al 1, yo tengo que hacer dos pasos, del menos 1 al 0 y del 0 al 1. Pero en este caso me toma un solo paso. Entonces la menor distancia entre dos números enteros es 1, la unidad. Ahora, entre los números reales, que los números reales, como habíamos dicho, pueden ser tanto irracionales como racionales, ¿sí? Estos dos grandes grupos,
Sucede otra cosa distinta. Sucede que si yo tengo el número 1 de este lado y el número 2 de este lado, entre medio de ellos tengo el 1,5, por ejemplo. ¿Sí? Que es lo que sería un medio. Y entre el 1,5 y el 1 tengo el 1/4. ¿Sí? O el 0,25. Y entre el 1/4 y el 1 tengo el 1/8. ¿Sí? A la mitad de la distancia. Que es el 0,12,5. Entonces, estos grupos de números, ¿sí? No tienen una distancia entre dos de esos números. Porque yo siempre puedo encontrar una nueva fracción que me hable de la mitad de esa distancia, siempre dividiendo el denominador por 2. Entonces puedo también encontrar acá la distancia 1,16. Y entre esos dos el 1,32 y el 1,64 y el 1,128. Entonces, al no tener entre dos números reales una distancia, se dice que la distancia entre ellos es infinito, porque puedo tener infinitos elementos entre dos números cualquiera dentro de lo que son el grupo de los reales. Ahora, esto, ¿sí? Que entre enteros hay un valor y entre reales hay una infinita cantidad de valores, es lo que nos determina si un grupo es discreto, ¿sí? Un conjunto es discreto o un conjunto es no discreto o indiscreto, o hay muchas formas de llamarlo. Pero bueno, esto es una gran información al respecto de cómo se manejan los números, ¿sí? Ahora no les va a servir más que saberlo por saberlo. Más adelante esto va a empezar a tomar mucho más sentido cuando empecemos a hablar de funciones en lo que es la primera mitad del año. Pero bueno, eso se los dejo para la cursada y después resolvamos las dudas que tengan también a través de un mensajito. Pero de conjuntos, estos serían los 2 ejercicios que vamos a resolver el día de hoy, ¿sí? Cualquier otra duda, me mandan un mensaje. Bien, volvamos. Conjuntos, ya lo hicimos. Ya hicimos el 2 y ya hicimos el 1A. Bien, ahora, del punto 5, que son las operaciones con números, vamos a estar realizando estas ciertas operaciones, más que nada por una cuestión de que son las operaciones con las que más dificultad tuvieron o donde hay algunas cosas importantes para explicarlas. Si alguno de ustedes no pudo resolver alguno del 5 y me quieren mandar un mensaje, mándemelo ahora, porque para poder después ir chequearlo al final del video. Pero bueno, el punto C nos habla de esto, que A más B elevado al cuadrado es igual a al cuadrado menos B cuadrado. La consigna del 5 era decir si estas operaciones eran verdaderas o falsas y justificarlas con un contraejemplo, ¿sí? Probemos a ver si es verdadero o falso. Bueno, si yo tengo el 1 y el 2 elevado al cuadrado, esto supuestamente es 1 más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿sí? A ver, veamos. 1 más 2, resuelvo primero el paréntesis, es igual a 3. 3 al cuadrado es igual a 9. ¿Por qué? Porque es 3 por 3. Y de este lado me quedaría 1 al cuadrado es igual a 1, ¿sí? En este caso, ¿sí? Tomando esta parte de acá, 1 al cuadrado es igual a 1 y 2 al cuadrado es igual a 4. Acá me quedaría 5 el valor. ¿Ven? Esto es un contraejemplo. Es reemplazar las letras, ¿sí? Que esto más que operaciones con números se debería llamar operaciones con letras. Normalmente vamos a trabajar mucho más con estas cosas, pero las letras vienen a reemplazar los números en este caso. En esta operación, en este pequeño ejemplito, usando el 1 y el 2, nada más como A y como B, nos dimos cuenta de que esto no puede ser igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente uno me da 9 y el otro me da 5. Entonces ya sabemos que esto de por sí es falso. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, esto se resuelve a través de lo que es la distributiva, ¿sí? Los exponentes tienen unas reglas especiales de distribución con respecto de la suma, ¿sí? Que se detalla de la siguiente forma. Esto es lo que se llama cuadrado de un binomio. ¿Por qué cuadrado de un binomio? Porque es un binomio, o sea, una suma de dos términos o una resta de dos términos elevada al cuadrado. Cuadrado de un binomio. Dos términos, dos nomios. El cuadrado de un binomio se resuelve teóricamente de la siguiente forma. Se coloca el primer elemento elevado al cuadrado más
el segundo más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora, sí, es mucho más fácil decirlo que recordarlo, pero de la misma forma ustedes lo pueden plantear de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la igualdad original que era esta, que dijimos que era falsa? Bueno, a esta igualdad es muy fácil convertirla en esta. Uno puede agarrar, ponerle el 2 a este, ponerle el 2 a este, y en el medio poner 2 por A por B. ¿Sí? Este sería el resultado. Ustedes, a través de las operaciones que tienen que llevar adelante con esto, te da esto. ¿Por qué te da esto? Fácil. Por la simple razón de que un número elevado al cuadrado es lo mismo que multiplicar dos veces ese número. ¿Sí? Por ejemplo, 3 al cuadrado, como habíamos tenido más acá hace un ratito, es lo mismo que decir 3 por 3. Entonces, a más b al cuadrado es lo mismo que decir a más b, ¿sí?, por a más b. Y a más b por a más b se resuelve usando la multiplicación. A por a es a al cuadrado. ¿Sí? B por a, b por a, ¿sí?, es b por a. Más a por b es a por b. Más b por b es b al cuadrado. ¿Sí? Esto, como son conmutativas, es lo mismo que decir 2 por a por b, porque es b por a más b por a. Es básicamente lo mismo. Entonces, esto se resuelve de la siguiente manera. ¿Sí? Este es el resultado del cuadrado de un binomio. Es lo que se llama un trinomio cuadrado perfecto. Pero bueno, más allá de eso, esta sería la solución para ese ejemplo. ¿Sí? Sigamos con el que sigue. El i. Muchos y muchas me preguntaron por qué esto era falso. ¿Sí? Y les voy a explicar. O sea, bueno, perdón. Si pongo falso, esto se tiene que dar como igualdad. Si le pongo distinto, eso me tiene que dar verdadero. Como les había explicado, elevar algo a un número significa multiplicarlo esa cantidad de veces. Entonces, 3 al cuadrado es multiplicar 3 dos veces, ¿sí? 3 por 3. Es multiplicarlo por sí mismo. Este sería lo mismo que escribir A por A por A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una A que está multiplicando una A al cuadrado. Esto es mi A al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto no es 3A, como muchos me plantearon. Esto es A al cubo. ¿Sí? A la 3. ¿Por qué? Porque multiplicas repetidas veces ese número. ¿Sí? Por sí mismo. Bien. El siguiente punto es el P. Muchos me preguntaron cómo se resolvía esto. Esto se puede resolver simplemente a través de la propiedad de la suma de exponentes que están de mayor jerarquía uno sobre el otro. ¿Sí? Hay una propiedad de los exponentes, y también sirve para las raíces, que indica, esto es verdadero, para comenzar. Esto lo que me indica desde un principio, esta propiedad que les explico, es que, primero que nada, acá siempre recuerden que hay un 2. ¿Sí? La raíz cuadrada no se escribe el índice, pero es al cuadrado. Cuando vos tenés un exponente, o en este caso una raíz de una raíz, las raíces se suman. ¿Sí? Entonces, 2 más 3 es 5. Es tan sencillo como eso. Hay una explicación, también le podríamos dar la vuelta y trabajarlo a partir de los exponentes, pero vamos a hacerlo. O sea, esto, si bien recuerdan, es lo mismo que decir a elevado a la 1/5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llego de acá a acá? Fácil, porque la raíz de una raíz en realidad me está hablando de que yo tengo esto. Cuadrado por más 1/3. ¿Sí? Esto sería el resumen. Y cuando uno tiene una suma dentro de un exponente, a ver, pará, no, me equivoqué acá. No dije nada. Vamos a dejarlo como está, porque hay que explicarle un montón más de cosas para poder resolverlo de esta forma. Vamos a dejarlo de esta manera. Los exponentes de las raíces se suman entre sí cuando son de mayor jerarquía. Bien. El punto B, que es el último que nos queda de esta parte de operaciones con números, es el más sencillo de todos, pero el que muchas le tuvieron un problema.
¿Por qué? Porque no entendían cómo utilizar un número con coma dentro de un exponente. Bueno, el número con coma, como ya vimos en la parte de números de conjuntos, es una fracción, ¿sí? La fracción, el 0,5 es igual a un medio. Por lo tanto, esto nos quedaría a la 1/2 y esto nos quedaría raíz cuadrada de a, ¿sí? Por eso también esto es verdadero. ¿Te entendió? Buenísimo. Bien, esto es lo que vamos a charlar de operaciones con números. Si alguien más tiene un planteo, un problema que no pudo resolver del punto 5, me aclara las raíces. ¿Sí? Buenísimo. El punto 6. El punto 6b, que era el que yo les había dicho al principio, el resultado original estaba mal, ¿sí? El resultado que nos daba el cuadernillo era -3/4, lo cual después de hacer este ejercicio muchas veces terminamos dándonos cuenta de que esto es erróneo, ¿sí? El resultado, al menos Melanie me dijo hace un ratito de que se... A ver, me están llegando consultas. La fotocopia dice que los índices se multiplican. Raíz sexta. A ver. Se multiplican las raíces. Bien, es verdad. Esto es raíz sexta. Tienen razón, chicos. Mil disculpas. El original está mal. Perdón, me confundí con otros ejercicios. Bien. Alan pregunta, ¿decir 4 elevado a la 1/6 es como decir la raíz cuadrática de 4? No, Alan. 4 elevado a la 1/6 es igual a decir la raíz sexta de 4. El punto 5S. A ver, vamos a ver si lo podemos resolver ahora. Ah, una cosita más, chiques. Voy a intentar prender el ventilador. Ustedes me dicen si el ruido no los deja escucharme. Porque acá me estoy muriendo de calor. Estoy en el piso de arriba de la casa y me estoy muriendo de calor posta. Pero bueno. Menos mal que no ven, pues estoy sudando. El punto 5S. El punto 5S, déjame que lo busque Cele porque no lo tengo acá. Si quieren me lo pueden también escribir. El punto 5S. A ver, ya lo estoy buscando. Bien, buenísimo, Mati. Si se escucha bien, entonces voy a dejar el ventilador prendido, pues si no me voy a morir derretido acá arriba. Pero bien. Punto 5S. Buenísimo. El punto 5S, vamos a intentar resolverlo. Lo voy a escribir acá abajito. El punto 5S, ¿sí? Dice que la raíz, esto es B por la raíz n de A es igual a la raíz n de B a la n por A. Esto es verdadero, ¿sí? Por la siguiente razón. La raíz es distributiva con respecto a... Mateo. Sí. Ya lo corregí acá. Es a la sexta. Bien. Con el 5S. La raíz es distributiva con respecto de la... esto es verdadero, quiero decir. Es distributiva con respecto de la multiplicación. Entonces esto es lo mismo de tener la raíz de n de b a la n, ¿sí? Por la raíz n de a. Y la raíz n de b a la n se cancelan los exponentes y me queda a b raíz n de a. ¿Sí? El 5S se resuelve de estas formas. ¿Se entendió? Se basa en la propiedad distributiva de la raíz con respecto a la multiplicación.
¿Alguna otra duda del ejercicio 5 o pasamos al ejercicio 6? Buenísimo. ¿Alguien más tiene una duda? Si no, pasamos al ejercicio 6. Buenísimo. Bien, a ver que se me fue de foco la cámara. Maldita sea. Dame un cachito. Sí, exacto, Scali. Esa es la distributiva de la raíz con respecto a una multiplicación. Así se llama la propiedad. La raíz, por ejemplo, no es distributiva con respecto a la suma de la resta, que eso sería distinto. Bien, ahí logré que recuperáramos el foco. Nos podemos dedicar entonces al ejercicio 6b. El ejercicio 6b presentó la complejidad de que parece que tiene un montón de cosas, ¿sí? Pues tenemos una resta entre números fraccionarios de que tienen denominadores distintos, tenemos una división, tenemos un exponente negativo, tenemos ¿cómo se llama esto? Un exponente de un exponente par de un número negativo. Hay muchos menos involucrados, los símbolos se van al carajo muy fácilmente. Entonces la idea de hacer esto es separarlo bien, trabajarlo por partes y llegar a una conclusión y unir todo al final, ¿sí? ¿Cómo lo separo al principio de esto? Bueno, se separa como cualquier ecuación, ¿sí? Separo términos, ¿sí? Esto es un término, esto es otro término y esto es otro término, ¿sí? Estos términos están separados por menos. Ya les voy a explicar que también una forma fácil de verlo es que son sumas, pero hay un -1 multiplicando lo que continúa en el término. Pero no importa, eso se lo dejo para más tarde. Ahora, intentamos resolver esto. Vamos a dedicarnos al primer término, ¿sí? El primer término es 3 por 1/2, o sea, 3 por 1/2 menos 2/3. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Lo puedo resolver de dos formas. O intento resolver primero el paréntesis y después lo multiplico por 3, o aplico distributiva directamente con el 3. Cualquiera de las dos formas es correcta. Vamos a hacer la distributiva porque es más sencillo a veces que resolver una suma, o en este caso una resta entre dos fracciones con distinto denominador. El 3 por 1/2 es, como saben, esto es 3 sobre 1, por lo tanto se multiplican directamente, ¿sí? No es que multiplico el 3 por el 2, eso no lo hagan, se multiplica directamente. Es 3/2 menos 3 por 2, 6/3. ¿Sí? 3/2 es 1,5, ¿sí? Y 6/3 es un número mucho más sencillo de escribir que se llama 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces entre el 3 en el 6? 2 veces. ¿Sí? Entonces básicamente eso nos deja con un primer término que es 1,5 menos 2. Y esto nos da menos 0,5 o menos 1/2. ¿Sí? Ya está. Ya tenemos resuelto nuestro primer término. Ya lo podemos después llevar a la suma final. El término del medio, ¿sí? Y esto es importante, uno puede contar el término como si fuera esto, ¿sí? Sin tocar los negativos de acá, o puede entender el término utilizando el negativo previo, ¿sí? Sabiendo que después voy a tener que realizar una suma, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a intentar tomarlo del medio sin tocar los símbolos de suma y de resta, ¿sí? Lo que tengo en el medio del segundo término es, ahí vuelve el foco, menos 1, ¿sí? Más 2 a la menos 2, ¿sí? Dividido 4, ¿sí? ¿Cómo voy a realizar esto? Bueno, la división está a la derecha, por lo tanto sí puedo hacer distributiva con la división, pero me conviene realizar primero una pequeña operación acá adentro, ¿sí? 2 a la menos 2, ¿sí? ¿Cómo lo resolvería? Fácil. Puedo descomponer este exponente negativo, ¿sí? Para que me sea más sencillo.
es lo mismo que tener 2 a la menos 1 por 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Tengo una multiplicación y tengo un menos 1. Cuando yo tengo un menos 1, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es invertirlo y me quedaría un medio. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir esto. ¿Se entiende? Entonces, el 2 a la 2 me queda un cuarto. ¿Sí? Entonces yo sé que esto es lo mismo que decir un cuarto. ¿Se entiende cómo se trabaja con exponentes negativos mayores a 1? ¿Sí? El menos 1 se puede descomponer, separar del otro exponente y me queda esta situación. Bien, ahora, entonces decimos que nos queda menos 1, ¿sí? Más un cuarto, ¿sí? Dividido 4. Acá puedo fácilmente utilizar la distributiva, ya es algo que se entiende, y puedo hacer menos 1 dividido 4, menos un cuarto. ¿Sí? Y un cuarto dividido 4, ¿sí? Es lo que a mí me quedaría como un cuarto dividido un cuarto, que es lo mismo que decir un cuarto multiplicado por 4. ¿Se entiende qué es lo que quise hacer? ¿No? Bueno, a ver, vámonos. Vamos a explicarlo de una manera más sencilla, porque creo que esto nos va a complicar la existencia. Vamos a resolver primero el paréntesis y después lo vamos a dividir por 4. Yo creo que eso puede ser bastante más sencillo. Menos 1, ¿sí? Más un cuarto, ¿sí? Lo podemos trabajar con fracciones, pero yo creo que un cuarto es bastante sencillo de llevar a un número con coma. Esto es, sí, es menos 1 sobre 16, pero les quiero explicar bien de esta forma. Menos 1 más 0,25. Y si yo tengo menos 1 y le sumo 0,25, me va a quedar menos 0,75, lo que es menos 3 cuartos. ¿Sí? Bien. Una vez que tengo el menos 3 cuartos, yo puedo hacer menos 3 cuartos, ¿sí? Dividido 4, ¿sí? En este caso el dividido se agrega multiplicando el coso y me queda menos 3 16avos. ¿Sí? ¿Se entiende el por qué? Bien, ahora ya tengo el resultado de mi segundo término, ¿sí? Mi primer término era menos un medio y mi segundo término es menos 3 16avos. Ahora, lo que me queda es resolver mi tercer término. Mi tercer término lo voy a resolver acá arriba porque ya se me quedé sin espacio para abajo. Mi tercer término es menos un medio elevado al cuadrado. ¿Sí? Como saben, el cuadrado sí se aplica para todo lo que está dentro del paréntesis y al ser un número negativo elevado a un número par, me va a quedar un resultado positivo, ¿sí? Porque menos por menos es más. Entonces esto me queda un cuarto. ¿Sí? Menos un medio elevado al cuadrado es un cuarto. Bien. Yo ya tengo entonces, esto sería mi tercer término. Entonces, ahora vuelvo a la ecuación original y veo que mis términos están separados por menos. Entonces lo que tengo que hacer es poner los resultados de cada uno de mis términos y separarlos por menos. Esto me quedaría menos un medio, menos 3 16avos, esto es un 16, menos un cuarto. Ahora, para poder resolver esto, puedo intentar conseguir cuál es el mínimo común múltiplo entre estos denominadores, o puedo resolverlo también con la calculadora. Cualquiera de las formas que ustedes decidan usarlo va a estar bien.
vamos a intentar hacerlo de la forma correcta, pues nos dice resolver sin calculadora el ejercicio. Entonces, menos un medio, menos 3 menos 3/16, menos un cuarto. Menos un medio, menos un cuarto, ¿sí? Menos un medio, menos un cuarto. Vamos a aprovechar la propiedad asociativa de la suma y de la resta para trabajar esto. Menos un medio, menos un cuarto. Yo, para poder llevarlos a los mismos números, yo tendría que multiplicar este pequeño número por 2 sobre 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 me da 4 y me dejaría el denominador igual para trabajar. Entonces esto me quedaría menos 2 cuartos menos 3 cuartos, menos un cuarto. ¿Sí? Acá yo ya puedo hacer la resta directa. Y me quedaría menos 2 menos 3 es menos 5 sobre 4. ¿Sí? Y este menos 5 cuartos yo lo tengo que restar a este número negativo. Entonces, menos 3 sobre menos. Pues si nos comemos un menos, se nos da vuelta todo. Menos 5 cuartos menos 3/16 es lo mismo que decir menos 5 cuartos, ¿sí? Más 3/16, ¿sí? Porque menos por menos es más. ¿Cómo hago esta suma? Fácil. ¿Qué número tengo que multiplicar al 4 para llegar al 16? Por 4. Entonces multiplico en ambos lados de la fracción por 4. ¿Sí? Entonces me quedaría 5 por 4, 20. Esto me queda menos. Sobre 16. ¿Por qué da menos 5 cuartos? Porque... no. Acá me equivoqué yo. Gracias, Alan. ¿Ves? La complejidad del ejercicio varía en todos los numeritos y las pequeñas cosas. Yo puedo sumar un 3 acá que no tiene nada que ver. Gracias por darte cuenta. Esto sería, sí, menos 3 cuartos. 3 por 4, 16. No, 3 por 4, 12. ¿Sí? 3 por 4, 12. Y 4 por 4, 16. Muchas gracias, Alan. Yo acá le pifié en eso. Más 3/16. ¿Sí? Y menos 12 más 3 me da menos 9/16. Esta es la respuesta correcta a la que ustedes pueden llegar a través de esto. Hay otras formas de resolver este ejercicio, ¿sí? Como les dije, utilizando los símbolos, aplicando los menos antes de resolver las ecuaciones, o antes de resolver los términos, quiero decir, o resolviéndolos en otras formas. ¿Sí? Acá podemos hacer la distributiva, o primero podés resolverlo el paréntesis. Son distintas formas, pero el resultado correcto del punto 6b, ¿sí? Es menos 9 sobre 16. Así que si ustedes en su cuadernillo de resolución todavía dice menos 3 cuartos, está erróneo, el resultado es menos 9 sobre 16. Bien, eso con el 6b. Ahora, estas son las operaciones con números. ¿Alguna duda que tengan al respecto? ¿Algo que no les haya quedado claro? Disculpan por esos pequeños deslices, pero este ejercicio lo estoy haciendo toda la tarde y ya medio me estoy quemado. Así que, ¿alguna duda con respecto a eso? ¿Qué no entendiste, Meli? ¿Qué parte del final no entendiste? ¿Esto? Sí, se me llenó de garabatos. Voy a ver de agarrar una hoja nueva. Bien, lo de potencia negativa. Bien. Mira. Voy a resolver de nuevo el final para Meli porque dijo que no lo entendió. Después de resolver cada uno de los términos de forma independiente, nos queda menos un medio, que es el resultado del primer término, ¿sí? El primer término nos da eso. Menos 3/16, que nos da el segundo término.
y menos un cuarto que da el tercer término. ¿Sí? Perdón, más un cuarto que nos da el tercer término. Estos términos en la ecuación original estaban mediados por signos menos. ¿Sí? Por lo tanto, yo lo que puedo usar es la propiedad asociativa de la suma para acomodar esto como a mí se me antoje en términos de decir qué número voy a sumar con qué número primero. Yo decidí sumar el 1 medio con el menos 1 medio con el menos un cuarto porque me daba la facilidad, ¿sí?, de que los valores eran mucho más cercanos, los denominadores. ¿Sí? Para que el 1 medio yo lo pueda trabajar con el menos un cuarto, tengo que llevarlo también a una base de 4. Eso lo hago multiplicándolo por 2. Entonces yo también multiplico por 2 el numerador. ¿Se entiende? Me queda menos 2 cuartos. Menos un cuarto. Esto me da menos 3 cuartos. Y ahora, este menos 3 cuartos, yo ya lo puedo trabajar con el menos 3 dieciseisavos. ¿Sí? Y ahora, menos 3 cuartos menos 3 dieciseisavos es lo mismo que decir menos 3 cuartos más 3 dieciseisavos. Para poder trabajar con denominadores distintos, tengo que primero llevarlo al mismo denominador. Lo tengo que multiplicar por 4. Menos 3 cuartos es 12, menos 3 por 4 es 12, y 4 por 4 es 16. ¿Sí? Menos 12 más 3, ¿sí?, es lo mismo entre comillas, que decir 12 menos 3. Nada más que cambiando el signo. 12 menos 3 es 9. Como tengo un 9 acá, un menos de ese lado, me queda menos 9 dieciseisavos. ¿Sí? Ese es el resultado. ¿Se entendió mejor, Meli? Ahora te explico, Alan, lo de la potencia negativa. Buenísimo. Bien. Potencia negativa. La potencia negativa de un número, ¿sí?, de un número x elevado al menos 1, ¿sí?, es lo mismo que decir 1 sobre x. ¿Sí? Esta es lo que se llama el recíproco de un número. ¿Sí? X a la menos 1 es el recíproco de x. ¿Sí? Entonces, x a la menos 1 es igual a 1 sobre x. Ese es el principio principal. Principio principal, es súper redundante. El principio principalísimo para después trabajar con el resto de los cosas. Si yo tengo x a la 2, a la menos 2, ¿sí?, ¿qué significa? Que voy a tener 1 sobre x al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo los exponentes los puedo trabajar también independientemente como si fueran números multiplicándose. Entonces yo puedo decir que esto es lo mismo que decir x a la menos 1 por 2. Si yo ya sé cuál es el resultado de esto, yo sé que esto me va a tener que dar al cuadrado. De esta forma. ¿Se entiende? Entonces, x a la menos y es igual a 1 sobre x a la y. ¿Sí? Eso es como la generalidad para el resto de los números. ¿Se entendió mejor, Alan? Disculpen el silencio, estaba tomando agua, se me seca bastante la garganta. Pero bueno, ¿se entendió bien, Alan? No sé si seguís acá con nosotros. Y a la menos 1 por y a la 2, ¿cuánto da? La multiplicación. X a la menos 1 por x al cuadrado. No, la multiplicación de exponentes de igual base hace que los exponentes se sumen y se resten. Esto me queda así. ¿Sí? Porque esto es lo mismo que tener 1 sobre x por x al cuadrado. Lo que me queda, x al cuadrado sobre x se divide y te queda x. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno,
Le quedan 15 segundos a este video. Este vivo se va a cortar, pero yo inmediatamente voy a volver a levantarlo. ¿Saben? Les aviso, porque se va a cortar en 10 segundos. Así que ya en un cachito, volvemos al vivo y seguimos con lo que nos...